Bienvenidos a Palabra de Minutos. Bueno, mi nombre es Mario Isaí Carreto y es para mí un placer seguir compartiendo con usted esta serie acerca de la tanatología. Y bueno, continuamos en este día y hoy vamos a hablar o vamos a estar hablando de la cuarta etapa del duelo, que es la depresión. Así que recordemos que a lo largo de estas 3 semanas hemos estado hablando de este tema, acerca de lo que es el duelo, acerca de las etapas que conforman el duelo, que son 5, que es la negación, es la ira, es la negociación, la depresión y por último la aceptación. Y hoy vamos a hablar sobre la depresión. Y bueno, presento a mi amiga, psicoterapeuta familiar, a Naraí Palomino. Bienvenida, Naraí. Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, Mario. Es un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, invitarle a las personas que están viendo este video que se queden hasta el final, porque hoy vamos a ver precisamente, como tú has dicho, esta etapa que es muy, muy importante y una de las más fuertes en este proceso del duelo. Así que quédate con nosotros. Bueno, pues estamos listos para empezar. Vamos a hablar sobre la cuarta etapa del duelo, que es la depresión. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿En qué consiste la etapa del duelo, perdón, la etapa de la depresión en el proceso del duelo? Bueno, en esta etapa de la depresión, como bien decíamos, es una etapa donde es la etapa más profunda, es la etapa tal vez más dolorosa, es la etapa más intensa, en donde la persona que ha experimentado ya una pérdida, recordemos que en las primeras etapas ha experimentado ese dolor y ha tratado de lidiar precisamente con ese dolor. Por ejemplo, en la etapa de la negación, esta etapa la persona trata de negar totalmente el dolor porque no quiere enfrentarlo así de golpe. En la etapa de la ira ya va asimilando este dolor y entonces trata de luchar contra ese dolor y por eso se presenta la ira. En la etapa de la negociación, la persona aún todavía está asimilando el dolor que causa la pérdida y trata de negociar, trata de lidiar con este dolor. Pero en esta etapa de la depresión ya no se pelea, no se niega, no se pelea con el dolor y tampoco se trata de negociar, sino es una etapa donde ya dejamos que el dolor quede de frente a nosotros, empezamos a enfrentar ese dolor. Y en esta etapa precisamente donde ya estamos experimentando, nos cansamos de luchar en contra del dolor y lo estamos enfrentando. Y por eso que es que se va a sentir una profunda tristeza debido a que ya estamos poniendo atención a este dolor. Vamos a sentir esas faltas de energía. Es como bajarnos del tren de la vida, donde ya no vamos a encontrar sentido. Por ejemplo, el levantarnos en una mañana va a requerir el mismo esfuerzo que si tuviéramos caña. Es algo que nos va a costar trabajo levantarnos día a día, no vamos a querer despertar y si despertamos no vamos a querer levantarnos, no queremos que nada nos importe, por ejemplo, perdemos el sentido de la importancia de la vida, queremos estar encerrados. Eh, y si nos da igual, si comemos o no comemos, nos da igual, porque estamos en esa parte donde la melancolía está llegando a nuestras vidas, donde empezamos a recordar a la persona que se fue, empezamos a sentirnos tristes cada vez más profunda o experimentar una profunda tristeza, es donde sacamos las fotografías y empezamos a recordar a esa persona. Es la etapa, Mario, donde más se llora, es la etapa donde más experimentamos esa sensación de qué va a pasar con mi vida. En esta etapa es donde no encontramos luz, es la etapa más oscura. Nos preguntamos cómo voy a rehacer mi vida, cómo voy a salir adelante. Pensamos que no va a haber o no va a haber una luz al final del túnel. Muchas veces hay personas que dicen, siempre al final del túnel hay una luz.
hay una esperanza. En estos momentos la persona que está experimentando este tipo de depresión o en esta etapa no encuentra esa luz y no comprende cómo en medio de ese dolor, en medio de esa oscuridad o de su noche más profunda, puede encontrar un rayo de esperanza. Es una etapa, por eso decimos, muy difícil de pasar, pero muy necesaria también, Mario. Ok. Esta depresión es una depresión clínica como la que hemos hablado anteriormente. Ah, muy importante esa pregunta, claro que no. De hecho, hay muchos psicólogos, psiquiatras que han cuestionado precisamente el por qué se le llama a esta etapa como la etapa de la depresión. Cuando recordemos que quien creó estas etapas o quien propuso por primera vez fue Elizabeth Kubler-Ross y ella dijo que esta era una etapa y la llamó como depresión. Sin embargo, cuando ella propone esta etapa, ella se refiere a la depresión, se refiere como algo natural. Ella menciona la palabra natural. Algunos psiquiatras o tanatólogos es donde nos hace ruido muchas veces esta palabra depresión, porque quienes Ujú. conocemos lo que se vive en un proceso de una depresión clínica es muy distinto. Y si les llamamos que esta etapa es una depresión clínica como tal, entonces estaríamos interviniendo de otra manera. Y eso es donde muchos prefieren mejor llamar a esta etapa como una etapa de profunda tristeza. Pero creo que independientemente cómo se llame esta etapa, que sabemos que sí está caracterizada por una profunda tristeza, que sí imposibilita a la persona de su día a día, que la detiene del caminar en la vida independientemente sabemos que esto es algo natural porque estamos hablando de un proceso donde está procesando precisamente el duelo por una pérdida y es un duelo natural. Cuando ya la depresión va más allá, es una forma recurrente y cuando estamos hablando que son más de 2 semanas con abulia, que es esa falta de energía, esa falta de hacer cosas, y con anedonia, que es esa incapacidad de sentir placer cuando ya van más de 2 semanas y estos dos síntomas están presentes de una manera recurrente en este término, entonces estamos hablando que la persona se ha detenido en esta etapa como en las otras etapas que también puede detenerse o estancarse y entonces ya estamos hablando de un duelo patológico y por lo tanto ya requiere una intervención por los profesionales. No sé si me explico, Mario. Sí, ok. Hablando del mismo tema, de la depresión, muchas veces tendemos a satanizar la depresión, ¿no? Ahora, en el proceso del duelo, ¿se debe evitar estar deprimido por una pérdida? No, no se debe de evitar. Como decimos, es un proceso y hemos hablado mucho acerca de los pasos o las etapas, perdón, o los estadios que nos van a llevar enmarcando ese camino para procesar el dolor y llegar como meta a la aceptación. Y que Ok. cuando una etapa no siempre la vamos a pasar de forma lineal, ya hemos hablado que también las etapas pueden experimentarse todas en un solo día y que pueden también regresar y se saltan de una a otra etapa. Así Ujú. que en esa etapa de la depresión también se debe de pasar, aunque tal vez personas no la pasan con la misma intensidad que otras y también eso lo hemos recalcado mucho, que todo proceso es de una forma particular y depende mucho de los factores de la persona. Sin embargo, no podemos evitar esta etapa. Y sabes, aquí hay algo que se recomienda mucho porque hay personas que recurren a lo que es el medicar a una persona que está con esta etapa. Y es Ujú. que es normal, Mario, cuando vemos a alguien que amamos y lo vemos decaído, lo vemos triste, lo vemos que no tiene ganas de salir, pues nos preocupamos y Sí. queremos ayudarle, al igual que las demás etapas. Pero cuando recurrimos a la medicación, estamos cortando ese proceso natural. La persona en esta etapa es donde va a enfrentar el dolor, le va a dar cara al dolor.
Hablamos que las otras etapas solamente están lidiando, pero esa etapa es muy importante porque en esa etapa realmente está asimilando que efectivamente hay un dolor muy profundo y Ujú. que este dolor profundo le está causando tristeza y tiene que procesar, tiene que pasar y desgastar ese dolor porque está en ese proceso precisamente de duelo. Por lo tanto, se tiene que ayudar a la persona a procesar este dolor en esta etapa, pero no medicarlo, no detenerlo o no decirle o condenarlo, no Ok. decirle es que te hace falta orar, te hace Ujú. falta tu fe, es que es mal, no, es parte. Yo creo que deberíamos de preocuparnos cuando no nos sentimos así de desanimados, de decaídos, cuando nos sentimos esta tristeza. Habría que preocuparnos porque quiere decir que muy probablemente estemos en alguna de las otras etapas, como por ejemplo la etapa de la negación y que no estamos procesando precisamente este dolor a causa de la pérdida. Por lo tanto, el sentirnos así nos va a ayudar a saber que estamos vivos, nos va a ayudar a saber que amamos a la persona y por eso nos está doliendo y que se vale pasar por esa etapa donde no vamos a sentir ganas de nada, pero siempre recordando que no vamos a poder evitar el dolor, pero lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. No estamos diciendo que la persona que pase por ese proceso de depresión se va a tirar al sufrimiento, no se va a abandonar en la depresión, sino que va a pasar de una manera limpia. Y lo que recomendábamos es aquellas palabras del psicólogo argentino Bernardo Estamatea, que también es pastor, de no ensucies el duelo, no lo contamines, no lo manches, pasa el duelo limpio. Y pasar el duelo limpio es poder sentir tristeza, es poder tener esa melancolía, es poder llorar y desahogarnos de esa manera, el mirar sus pertenencias, el mirar fotografías, el hacer muchas cosas que nos estén ayudando a precisamente procesar ese dolor y está bien, pero de una forma limpia. No nos vamos a hundir en esta etapa de depresión. Entonces, si nosotros evitamos que un familiar o una amiga o quien sea, ¿no? Si evitamos a toda costa que esta persona, eh, si tratamos de evitar que esta persona no pase por la depresión, entonces sería peor y entonces no se cumpliría el propósito del duelo, ¿no? Que es aceptar la realidad, ¿cierto? Así es, ¿sí? Ok. Porque no se experimenta el dolor, no le hacemos frente al dolor. Por eso es que las personas vamos eh, pasando las etapas una a la otra. Hoy estamos en una negación, mañana ya estamos tal vez en una negociación, porque no todo es conforme A, B y C. Hoy Ok. estamos en una negociación y mañana podemos caer en una depresión, porque estamos precisamente lidiando en ese marco camino a la aceptación, estamos lidiando el dolor y son las herramientas que Dios nos deja para poder procesar ese dolor y que podamos llegar a la aceptación sin quedarnos hundidos en una depresión crónica o en un duelo patológico. Uh -huh. Ok. Entonces, ahora, ¿en qué nos ayuda a nosotros o a la persona que pasa por un duelo? ¿En qué nos puede ayudar pasar por esta etapa de la depresión en el proceso del duelo? Precisamente como hemos dicho, nos ayuda a poder procesar el dolor, pero sabes, esta etapa es como esta etapa en la que nos va a confrontar a la realidad y nos va a ayudar a reconstruirnos de la nada. Cuando perdemos a un ser querido, Mario, queda un vacío, Uh -huh. queda una rutina vacía, Sí. queda un rol vacío. Y en esta etapa de la depresión es poder asimilar que ya no va a estar la persona para desayunar con nosotros, que no va a estar Uh la -huh. persona para llevarnos a tal lugar, que ya no vamos a poder contar con la persona. Y esta etapa nos sirve para poder reconstruir, podríamos decir, estamos tocando fondo, estamos asimilando, Uh por -huh. eso nos sentimos tristes, por eso podemos llorar, por eso podemos lamentarnos la muerte de esta persona, porque estamos asimilando, ya no va a estar con nosotros y Uh nos -huh. vamos a reconstruir de la nada. Okay. Hay una ausencia de la persona y nos tenemos que reconstruir al día a día, pero necesitamos asimilar y esta etapa nos ayuda precisamente a eso. Pero, ¿sabes?
muchas veces cuando tocamos este fondo, cuando intentamos reconstruirnos, esta etapa también nos ayuda a limpiar el camino. La mayoría de las personas que caen en un duelo patológico o que en esta etapa se estancan es porque en este momento de vulnerabilidad emocional o debilidad emocional en la persona van a surgir ciertos conflictos internos sin resolver. Entonces, cuando hemos venido arrastrando tal vez desde la niñez conflictos internos que no hemos resuelto, que no hemos superado, es como traer una mochila, yo así lo veo. Traemos una mochila de la infancia y viene guardada muchas cosas que no hemos procesado. Estamos hablando, por ejemplo, de abandono, estamos hablando, por ejemplo, de abuso, estamos hablando de cierto rechazo, de cierta injusticia que venimos desde pequeños tal vez, o en alguna de las otras etapas de nuestra vida, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta o en la misma actualidad, ¿sabes? Hay duelos que se procesan y que no tan solo es la pérdida, sino que también es, por ejemplo, el enfrentarse a problemas legales, a enfrentarse a una realidad que la persona tal vez no era lo que pensábamos que era, y esos son duelos muy especiales en las que tenemos en los que tenemos que reconstruirnos de la nada y tenemos que limpiar el camino. ¿Cómo voy a lidiar con esta desilusión? ¿Cómo voy a lidiar con este proceso legal? ¿Cómo voy a lidiar con la economía? Y son cuestiones muy difíciles, pero que esta etapa precisamente nos ayuda a eso, a limpiar el camino, a decir, esto es lo que tengo. Tengo conflictos sin resolver, tengo conflictos que aún me están pesando y en este momento donde estoy tocando fondo, en este momento donde no sé qué hacer y que tengo un grado alto de melancolía y que puedo llorar y que puedo lamentarme, que puedo asimilar la realidad, es donde yo me voy a reconstruir y voy a limpiar el camino para que yo empiece a ir reconstruyéndome y planteándome nuevas alternativas de vida. En esta etapa podríamos decir que cuando se sale de esta etapa precisamente nos dirigimos a la etapa final, que es la etapa de la aceptación, cuando podemos eh, manejar o desgastar precisamente lo que es el dolor. A la realidad, al punto final. ¿Perdón? Te lleva a la realidad, a aceptar. Uh-huh. Pero no Ok. podemos aceptar si no experimentamos y Ajá. enfrentamos el dolor. Y Ok. sabes, Mario, hay mucha gente así. Hay mucha gente que lamentablemente nos cuesta trabajo enfrentar el dolor, nos cuesta mucho trabajo asimilar. Y hablábamos en una ocasión de que a veces ponemos como mecanismo de defensa hasta nuestra propia fe y que decimos, Dios nos ayuda, o lo que les platicaba el testimonio donde yo me quedé en la etapa de la negación, ¿no? Dios me ayuda, estoy bien con Dios, Dios es mi fortaleza, porque como cristiano, Dios, ¿qué diría las personas si yo digo que estoy en una etapa depresiva? ¿No? Entonces yo tengo que apelar a mi fe y tengo que decir que todo está bien, pero no estoy enfrentando realmente el dolor, ni siquiera ante la presencia de Dios, somos sinceros, seguimos Sí. guardando este dolor aquí. Entonces Dios, al igual que este testimonio que si alguien no lo ha escuchado, puede revisar en la serie que estamos haciendo, donde yo planteo este testimonio, donde en una administración precisamente yo pude enfrentar de esa manera el dolor que estaba guardado allí. Y así hay muchos que podemos tener guardado ese dolor y que no queremos enfrentarnos a la realidad porque es doloroso o porque nuestra misma sociedad en la que nos estamos desenvolviendo nos exigen de nosotros una fortaleza. Ya que hay muchos padres que dicen, es que yo soy el padre de familia, no puedo llorar Exacto. ante mi familia, ante mis hijos. O una madre de familia dice, no puedo llorar ante mi hijo o ante mi hija. Entonces se esconden en el dolor o se ponen en este mecanismo de defensa. Yo le llamo el traje del superhéroe Iron Man, porque estamos protegidos con acero a nuestro alrededor diciendo todo está bien, no hay ningún Sí. problema, pero no estoy enfrentando el dolor. Esta etapa nos ayuda a enfrentar el dolor, a asimilar el dolor y ya dejar de tratar de huir de ese dolor, sino dejamos que nos duela, ¿sí?
para poderlo procesar, pero también es donde tocamos fondo, donde es el proceso más oscuro de nuestras vidas, pero vamos a reconstruirnos y vamos a limpiar el camino que nos va a ayudar a poder aceptar que efectivamente tenemos una pérdida y que nos duele. ¿Cuál es el tiempo normal que una persona puede estar en esta etapa de la depresión? Bueno, como hemos dicho, cada persona es distinta. Una Ajá, puede pasar menos tiempo y otra puede pasar mucho más tiempo. Sin ajá. embargo, cuando estamos hablando de una patología ya dentro de esta etapa, podríamos decir que es más de 2 semanas recurrentes con esas dos señales o dos patologías claves dentro de una depresión, que es la anedonia y la abulia. Cuando la persona tiene por más de 2 semanas de una forma recurrente esos dos síntomas, entonces quiere decir que ya ese estado no es de depresión, como decía Elizabeth Kubler-Ross, ya no es natural, sino Ujú. estamos hablando que es una depresión clínica y que tiene que ser intervenida, pero se Ok. tiene que manejar con un experto de la salud para no desesperarnos, como dijimos, no adelantarnos a querer bloquear ese proceso natural y entonces podríamos afectar mucho más a la persona que ayudarla. Hay un testimonio que contaba una pastora y ella decía que a una mujer que perdió a su hijo, los familiares sabían que esto era muy doloroso para ella y que la medicaron y que ella durante ese ritual de despedida que nosotros llamamos sepelio o funeral, ella estuvo sedada. Entonces, cuando pasa el tiempo, ella reclamaba y decía, no me dejaron vivir este proceso y a ella le afectó de modo que llegó a un duelo patológico. ¿Por qué? Porque se le privó precisamente de ese ritual. El ritual, recordemos, ese funeral o los sepelios que nosotros hacemos no es para la persona, porque la persona ya lo que sucede en su cuerpo ya no lo siente, ya no está allí, es simplemente como el traje que traemos todos y que lo Ujú. dejamos allí, ¿no? El ritual de despedida, como son los funerales, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, debemos de entender que es para nosotros, es para procesar precisamente nuestro dolor, es para poder llorar, es para poder enfrentar de esta manera el dolor. Esto es para nosotros, no para la persona. Ok. Si hay una persona que nos está ahorita viendo y tiene alguien cercano, sea amistad o familia, que está pasando por por esta etapa que ahorita mencionaste que es la más profunda, la depresión o la más dolorosa. Si tiene alguien cercano que está pasando por esta etapa, ¿cómo debe de actuar ante esa persona? Bueno, lo primero que tiene que hacer es mucha paciencia, es mucha prudencia. Esa es la palabra, yo creo, clave aquí, que cuando nosotros estemos enfrentando o tengamos personas precisamente que están enfrentando este tipo de proceso de duelo, seamos prudentes. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos, que en la boca del sabio puede haber palabras de sabiduría que edifican la vida de otros, pero Ujú. en la boca del necio puede haber palabras que en lugar de edificar van a destruir. Entonces, lo principal es que nosotros podamos ser sabios y pedirle a Dios esa sabiduría de no hablar nada más por hablar, sino que podamos que nuestras palabras sean precisamente ese aliento, esa medicina que las otras personas necesitan. Cuidemos mucho de dar nuestra opinión. Recordemos que en este momento no es importante nuestra opinión. Lo importante es el proceso que está pasando esta persona y que nosotros vamos a estar allí para apoyarle, para acompañarle, pero que vamos a ser lo suficiente respetuosos, amables para poderle ayudar y respetar sus decisiones. Que cuando la persona quiera hablar, nosotros hablamos, que cuando la persona quiera simplemente guardar silencio, pero quiere que estemos allí, nosotros vamos a guardar silencio y Exacto. simplemente vamos a estar allí. ¿Sí? Si la persona quiere sacar fotografías y llorar en ese momento, nosotros vamos a estar allí. Tratemos nosotros de resolver ciertas cosas como la ayuda de te puedo hacer de comer, te puedo limpiar la casa. Cuando vamos a hacer ese tipo de ayuda,
cuando una persona está pasando por ese proceso. O en este tiempo en el que no podemos visitar a la persona, es darle palabras de ánimo, pero no precisamente decirle ánimo, porque eso es algo con lo que choca mucho la persona que está procesando este dolor, ¿sabes? Exacto. Cuando la gente te dice ánimo, sí, pero ¿tú crees que no tengo ánimos? O sea, Ujú. ¿tú crees que no quiero tener ánimos? O sea, a nadie le gusta estar en esta situación. La persona que está pasando por este proceso no quiere estar así. Y también debemos de evitarnos los discursos. Ujú. Oye, pero mira que no es posible, que mira que yo pasé esto y como fulanita de tal y como fulanito de tal se lo pasó, porque eso no va a ayudar a la persona. Recordemos que cada persona es diferente y aun cuando nosotros tengamos ya una experiencia de duelo, no Ujú. podemos obligar que la persona pase de la misma forma que pasamos nosotros. Sí. Esto es un trato muy particular y también va a ayudarse y de la fe o de la palabra de Dios de una forma muy particular. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Mario? Nosotros tenemos que hablarle de Dios, no hablarle a la persona que tiene que acercarse a Dios o no decirle lo que tiene que hacer. Simplemente una palabra asertiva o una compañía o una comunicación asertiva sería hablar de las bondades de Dios de una forma indirecta, de una forma en la que sea algo natural, hablar de cómo recordar que cuando Dios rescató, por ejemplo, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo fuerte que fue Dios y se mostró ante las demás naciones levantando ese pueblo, o cómo Dios trató mostrándole su gloria, por ejemplo, a Pablo, y cosas así que sean conversaciones que edifiquen la fe. Si me explico en esta parte, a veces no tenemos que predicarle a la gente, simplemente tenemos que hablar palabra de Dios, hablar y dar testimonio de quién es Dios, sin tenerle que decir a la gente, hey, tienes que creer en Dios, porque Ujú. eso es como decirle lo que tiene que hacer. Oye, tienes que confiar en Dios, tienes que entregarle a Dios tus cargas. No, simplemente hablemos de quién es Dios y lo grande que es Dios. Que la persona misma, esas palabras que son bíblicas, la Biblia es viva, ¿sí? Y esa palabra va a ser el efecto que tiene que hacer en su momento y en su tiempo. Pero debemos de dejar que la persona sea quien tenga ese proceso precisamente con Dios, ese encuentro con Dios. Es aquí donde se toca a fondo, pero es aquí también donde se experimenta de una manera más íntima la fidelidad y la confianza a Dios. Siempre terminamos con la última pregunta que te hago. Em, Siempre es la misma, ¿no? En todos los videos que hemos hecho, porque no podemos dejar, ahora sí que, hacer a un lado esto, porque también es importante. Y la pregunta es, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios tiene o el consejo, ¿no? De parte de Dios a través de su palabra para las personas que están experimentando la depresión en este proceso del Sí, duelo? hay muchos salmos donde el salmista expresa precisamente esa angustia, ese proceso de dolor y cómo clama a Dios y cómo aún en medio de la noche más oscura, Él sabe quién es Dios y sabe que aun cuando no venga la respuesta, Dios está allí y Dios no le va a abandonar. Hay muchos salmos que nos pueden ayudar en este proceso donde nosotros podemos leerlos, meditarlos, pero Ujú. también hay una historia, Mario, que a mí me encanta mucho y es una historia que precisamente habla de una persona de un siervo de Dios, que es el profeta Elías, que estaba pasando en un proceso de depresión. Él había obtenido victoria, Dios había eh, dado la victoria y se había mostrado, pero él estaba pasando un proceso precisamente de duelo debido a la muerte. En este caso no era que ya había sucedido la muerte, sino él se enfrenta ante el peligro de la muerte. Es sentenciado a muerte por la reina Ujú. Isabel. Él es sentenciado a muerte, es como cuando uno recibe una noticia de una muerte, de una enfermedad terminal. Sí, Sí. ese mismo proceso de duelo, como surgió precisamente la tanatología o surgieron esas etapas del proceso de duelo, cómo experimentamos ese dolor. Y precisamente Elías había recibido esa sentencia de muerte.
Todo bastaba que la reina Jezabel lo encontrara para darle muerte. Había sido amenazado por ella con gran ira, porque ella se iba a vengar de que Dios había mostrado su gloria y que los sacerdotes de Baal, que ella era la que ella adoraba, a esos sacerdotes los había matado. Sí. Entonces él sabía la magnitud de la ira de la reina y la amenaza letal que él tenía. Entonces él se deprime, lo que hace en un proceso de depresión, precisamente como decíamos, se baja del tren de la vida y se va a caminar al desierto y empieza a experimentar el desierto y muchas veces eso es lo que experimentamos nosotros en un proceso de depresión por un duelo que estamos viviendo ante una pérdida. Nos sentimos en un desierto. A donde miremos, no miramos esperanza. A donde miremos, no encontramos una meta. De noche sentimos los estragos del gran frío que hay. De mañana o de día experimentamos el dolor que causa esa desolación debido al sol que estamos viviendo. No hay donde tener un poco de sombra. Experimentamos sed, experimentamos esa necesidad, ese vacío. Pasamos por un desierto. Al igual que Elías caminó por el desierto, pero sabes, allí en medio del desierto, dice la Biblia que Elías cae rendido, ya, en un sueño profundo. Fíjate cómo es Dios. Dios permite que Elías pueda descansar en medio de toda esa angustia. Un sueño profundo en donde él está, podríamos decir también desde la perspectiva de una patología psicológica o una patología de depresión, se está abandonando allí. Ya sus fuerzas se agotaron, ya no tiene más fuerzas físicas para continuar, ya no puede dar un paso más y está en el abandono total y es donde ya sus fuerzas se agotaron y entonces cae en un sueño profundo. Pero allí la mano de Dios y la misericordia de Dios llega a su vida. Dice la Biblia que le aparece un ángel y que le da alimento. En medio de la necesidad, Dios siempre provee. No sabemos cómo. Y ese es el problema, que precisamente nos enfrenta la fe. Decimos, ¿cómo voy a resolver esto? Porque las cosas no son tan fáciles y las sabemos. Y pretendemos encontrar en nuestra razón finita la salida. Pretendemos que en nuestro raciocinio podamos entender cómo es que va a suceder lo que yo estoy esperando, cómo voy a salir de este desierto, cómo voy a salir de este agotamiento. Dios, que es un Dios soberano y que es un Dios todopoderoso, hace lo que tiene que hacer porque Él no tiene límites, Él es un Dios de lo imposible. Y aún allí, en medio del desierto, Dios manda a su mensajero para que le dé alimento. Y las palabras de ese ángel que le dice a Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Le está saciando en ese momento, donde ya no puede más. Dios provee. Pero el levántate, porque largo camino te espera. Es una palabra poderosa, Mario, porque recordemos que él estaba en esa condición porque pensaba que le quedaba muy poco tiempo de vida. Había una amenaza de muerte. Pero el decir levántate, porque largo camino te espera, le está diciendo, aquí no se acaba tu vida. Estás pasando un momento muy difícil. Yo te proveo, pero tienes que levantarte de allí porque te espera un gran camino. Te espera un camino largo, porque tengo propósitos para ti, porque tu vida no se acaba en este momento, no se va a acabar, porque te está esperando un gran camino. Es lo mismo que nosotros podemos tomar en este proceso de la depresión en un duelo. Es Dios diciéndonos, levántate, aliméntate, sacia esa tristeza y ese vacío que tienes, esa melancolía que estás experimentando, sáciala en Dios, porque Dios es el único que puede proveernos de lo que nadie más a nuestro alrededor lo puede hacer. Dios tiene la capacidad para ayudarnos aún en nuestros momentos más difíciles. Eso es fe, eso es fe. Creer que aún cuando ya no tenemos fuerzas,
Creer que aún en medio de esa tristeza que pareciera que no va a terminar, aún en medio de esas noches tan largas donde pareciera que no pueden secarse más nuestros ojos porque son como cataratas donde estamos llorando constantemente, aún allí en estos momentos el Señor provee de su ayuda para levantarnos, pero Él nos dice, te proveo, pero levántate, porque el largo camino te espera. Levántate, porque la vida no termina allí. Con la muerte de tu ser querido, la vida no termina allí. Todavía tienes que caminar, todavía tienes que avanzar, todavía tengo propósitos para tu vida. No se va a acabar aquí tu vida. Levántate y largo camino te espera. Yo creo que ese es el mejor consejo que hoy podemos dar. Lo mismo que dijo ese ángel, que es el mensajero de Dios, a su siervo, es el mismo consejo que yo te puedo dar. El Señor dice, levántate, porque el largo camino te espera. No se va a terminar tu vida allí. Tienes la provisión de Dios. Sé sincero, sé sincera con Dios. Descansa en Él. Refúgiate en Él. Y aun cuando sientas que todo ha terminado, recuerda que aquel de lo imposible, aquel Dios todopoderoso que no le toma por sorpresa nada, Dios tiene planeado todo y aun cuando nosotros no entendamos por qué se fue la persona de nuestro lado, por qué ella, por qué él, Dios sí sabe. Nosotros tal vez no tenemos la capacidad para entenderlo, pero Dios sí sabe lo que hace. A Él no le toma nada por sorpresa. Él tiene diseñado cada tiempo de nuestras vidas. Y es el mismo Dios que te dice, levántate, porque el largo camino te espera. Que Dios te bendiga. Sí, así es. Los propósitos de Dios siempre, aunque a la vista del ser humano y el pensamiento, pues a veces no compaginamos con eso, ¿no? O no estamos muy de acuerdo. Pero la Biblia nos enseña y nos muestra que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Siempre es perfecta, aunque muchas veces no nos agrade la situación, el duelo, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, así como Dios en la necesidad de este hombre le dio de su gracia y de su misericordia en medio de su necesidad, pues también con nosotros, ¿no? En medio del duelo, Dios ahí está, su gracia, su misericordia, su amor y su paz. Y qué mejor que acudir a la palabra de Dios, que es el mejor refugio. No hay otro, no hay otro refugio que la palabra de Dios. Ahí nos podemos refugiar, ahí nos podemos esconder. Y lo hemos experimentado nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios trae vida a nosotros, trae consuelo en medio del duelo, trae alegría cuando estamos tristes. Esa es la palabra de Dios. Un libro que transforma y esa es la gran diferencia de los otros libros. Este libro sí cambia. Los otros ayudan, pero no cambian, ¿no? Pero este sí, porque es la misma voz de Dios hablando a nuestra vida. Es palabra de Dios. Así que pues ahí está. Pues una vez más, muchas gracias, Naray, por la invitación, por aceptar esa invitación y pues por aportar información hacia nosotros, que es de mucha ayuda para los que nos están viendo. Así que, pues, como dije al principio, hoy estuvo compartiendo Naraí acerca de la depresión y la próxima semana terminamos con este tema de la tanatología, con la última etapa, que es la aceptación en este proceso del duelo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Una vez más te agradezco. Y a los que nos están viendo, pues yo sé que estos videos son de ayuda para cada uno de nosotros. Así que algo más que deseas añadir antes de dar por concluido. Bueno, nada más para decirles que si estos videos han bendecido tu vida y tú sabes de alguien que está pasando por un proceso, sobre todo en esos tiempos en los que estamos viviendo, comparte, comparte la liga y comparte para que las personas puedan ver toda esta serie que con todo amor y que con toda humildad también hacemos para poder apoyar a las personas, ¿sabes? Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, que necesita entenderse y conocerse, porque es lo que hace la tanatología. La tanatología nos ayuda a conocernos a nosotros, cómo procesamos el dolor y nos enseña a vivir. Así que si tal vez tú no has experimentado tal vez en este tiempo una pérdida, pero es importante lo que estamos hablando y tú lo has experimentado, nos va a enseñar a vivir, porque nos va a enseñar a valorar a las personas que tenemos a nuestro lado y nos va a enseñar
a que es en vida donde tenemos la oportunidad de poder hablar, de poder expresar lo que significan para nosotros y de poder hacerlo, para que en el tiempo que Dios decida llevarse a nuestros seres queridos, nosotros podamos pasar este proceso con mayor habilidad o menor dificultad, más bien dicho, y porque lo hicimos bien, aprendimos a vivir. Así que allí donde estás, aprendamos a vivir. Agradece a Dios. Yo te reto que en este momento tú agradezcas a Dios por las personas que hay a tu alrededor. Dale gracias a Dios. Y si hay personas que significan mucho para ti, que tú amas y que el simple hecho de pensar que un día no estarán contigo te pone mal, ¿por qué no vas y les das un abrazo y les expresas lo mucho que significan para ti? Ese es un reto y eso nos va a ayudar a poder vivir y vivir bien. Que Dios te bendiga. Así es, mientras haya vida, ¿no? Eso es lo importante, aprovechar el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias y como siempre digo, al final del video estarán los datos. Si usted gusta contactar a Naraí para una terapia, pues ahí está su página, el teléfono. Y si usted desea acudir a la iglesia donde estoy pastoreando en la ciudad de Playas de Rosarito, está el teléfono de la oficina, dirección de la iglesia. Estamos ubicados, como ya le dije, en Playas de Rosarito, Baja California. Y recordarle que tenemos reuniones el día domingo. Tenemos 3 reuniones, 10 de la mañana, 1 de la tarde y 6 de la tarde. Y ahí será bienvenido y sería un placer que estuviera ahí con nosotros. Así que pues muchas gracias, Naraí. Gracias y nos vemos la próxima semana si Dios permite.